Una historia de superación puede convertirse en pesadilla. El éxito puede ser una antorcha que se pasa de generación en generación, aunque en el camino un mal movimiento puede llegar a convertir en cenizas todo lo que se había construido. Y de esto hablaremos hoy. El caso de los hermanos Menéndez sacudió a los medios de comunicación y a la opinión pública en lo que fue el primer juicio televisado de la historia. Pero no sería esta novedad la que iba a calar en la historia del crimen, sino las circunstancias que rodearon la muerte de José Menéndez y su esposa María Kitty Menéndez a manos de sus hijos Lyle y Eric. La recién estrenada serie de Netflix que recorre esta espiral de secretos, sordidez y violencia ha puesto nuevamente en la mira uno de los crímenes más retorcidos de la historia de Beverly Hills. Las últimas declaraciones de un ex integrante del famoso grupo Menudo, que sirvió de catapulta para carreras como las del mismo Ricky Martin, parecen indicar que detrás de esta trágica historia existía un mundo de sexo y mentes llevadas al límite, en un entorno que no se parecía en nada a la imagen que la familia Menéndez proyectaba de cara a la sociedad. Una familia que tenía en su interior el germen del parricidio y la venganza. ¿A qué nos referimos? Al crimen de los hermanos Menéndez. En el año 1989, en California, Estados Unidos, un hombre había logrado abrirse paso. De no tener nada a tenerlo todo. Su nombre era José Menéndez. Él mismo había nacido en Cuba en el año 1944, pero su vida daría un giro en 1960, cuando con tan solo 16 años, su país sufrió un cambio devastador tras la llegada de Fidel Castro al poder. Su familia, de clase media y dueña de un negocio de contabilidad, se vio devastada cuando las reformas socioeconómicas del nuevo gobierno les arrebataron su casa, su trabajo y su futuro. El padre de José fue enviado a trabajar a los cañaverales y en medio del caos José logró escapar. Junto con el prometido de su hermana, tomó un avión rumbo a Estados Unidos. Al llegar a Nueva York, José se encontró en un mundo completamente nuevo. No hablaba inglés y tras un breve tiempo en la ciudad fue enviado a Chicago, donde enfrentó enormes dificultades. No sabía cómo comunicarse con normalidad y tampoco sabía bien qué hacer, pero tenía algo invaluable, un deseo profundo de salir adelante. Estudió desesperadamente para aprender el idioma. Comenzó a trabajar y fue a la escuela. Se pagó sus estudios y tuvo tiempo para darle salida a su pasión, el tenis. Con una beca deportiva logró entrar a la universidad, donde se especializó en contabilidad. Conoció a Kitty Anderson, una joven que provenía de una familia problemática. Pero José no solo estaba dispuesto a forjarse su futuro, sino que también quería una vida mejor para ella. Un latino y una chica esbelta, rubia y de ojos celestes formaban una pareja que no era muy bien vista en los años 60. Pero no solo no les importó, sino que José se llevó a Kitty de su casa. Se casaron ante el desagrado de las dos familias. La beca de José se terminó, pero él siguió estudiando y trabajando al mismo tiempo. Y era muy, pero muy bueno en lo suyo. Tanto así que varias empresas se los disputaban, ofreciéndole salarios cada vez mayores. Entre ellas, la mítica RCA. Para 1985 el matrimonio estaba en una situación económica envidiable. No solo eran exitosos, sino que ya tenían a sus dos hijos, Lyle, que nació en 1968, y Eric, 2 años menor. Ambos eran sanos y deportistas apasionados del tenis como su padre. Parecían una familia perfecta, sí, pero no lo eran. La tragedia estalló el 20 de agosto de 1989. José y Kitty estaban solos en casa. El personal doméstico tenía el día libre y la pareja estaba en el sillón de la sala, aprovechando esa tarde calurosa para ver una película desde el sofá. No sabían que aquello sería lo último que harían en su vida. A las 11:47 de la noche, un operador telefónico del 911 recibió una llamada desesperada de un joven. Entre llantos y palabras entrecortadas, este joven dijo que sus padres habían sido asesinados. Estaba tan exaltado que apenas podía responder a las preguntas del operador. Detrás de la voz del joven, se escuchaba a otro hombre que también se lamentaba y gritaba. El operador le preguntó si los asesinos todavía estaban allí, y fue en ese momento que el otro cortó la comunicación. Por suerte ya tenían la ubicación desde donde se había hecho la llamada, y la policía no tardó en llegar a la lujosa mansión de Beverly Hills. Allí encontraron a los dos jóvenes, que no eran otros que Lyle y Eric, en estado de total desesperación. En la casa encontraron también los cuerpos de José Menéndez y Kitty.
José tenía 6 disparos de escopeta, uno de ellos en la parte trasera de la cabeza. Restos de sangre, masa encefálica y fragmentos de hueso manchaban las paredes. Kitty Menéndez había recibido 10 disparos de escopeta. Aquel parecía el escenario de un ataque descontrolado, pero el único móvil parecía ser el homicidio. No habían robado nada. Lyle y Eric no aportaron nada relevante. Aseguraron que habían salido a tomar algo con unos amigos y después habían ido al cine. Era una coartada válida. Además, las pericias en la mansión de los Menéndez no habían arrojado ninguna pista por dónde empezar la investigación. No había huellas, ni siquiera casquillos. El misterio parecía total. Lo único que estaba claro era que los criminales habían estudiado la rutina de la familia, pues habían elegido uno de los raros momentos en que el matrimonio se encontraba solo. Podía pensarse que se trataba de una ejecución profesional, excepto por el tipo de perdigones hallados en los cuerpos, que se usaban normalmente para cazar aves. Otro detalle extraño era el hecho de que los asesinos perdieran tiempo recargando las armas. Pero no había testigos, excepto una vecina, que había visto un vehículo compacto del que habían descendido 2 hombres. Todos asuntos que llegaron a más y más callejones sin salida. El funeral pasó y los 2 jóvenes volvieron a su rutina de estudios. Pero algo llamó la atención de los investigadores. Eric y Lyle comenzaron a gastar grandes cantidades de dinero, comprando ropa de primerísimas marcas y 2 autos de alta gama. Todo en un periodo en el que cabría suponer que deberían estar procesando el duelo por la pérdida de sus padres en circunstancias tan terribles. Para hacer un resumen, los hermanos gastaron alrededor de $1 millón en sus primeros 6 meses como huérfanos. Se sabían herederos de una fortuna, pero lo que más desconcertó a todos fue la furia que mostraron cuando supieron que el seguro de vida de José no era válido, porque no se había presentado a un examen médico para revalidarlo. Era un seguro contratado por la empresa donde estaba empleado, empresa que se contactó con 2 investigadores privados. Temían que alguien de la empresa estuviera tras el homicidio. Esta teoría no tardó en descartarse. Sin embargo, los detectives sí dejaron entrever que tenían otros sospechosos. Todas sus conjeturas señalaban hacia Lyle y Eric. El crimen y las dudas detrás comenzaron a hacer surgir otra parte de la historia. Y es que José Menéndez, ese hombre que se hizo desde la nada misma para llegar a ser un millonario, era un auténtico tirano. Era violento y soberbio, como lo confirmaron muchos de sus compañeros de trabajo en diferentes empresas. No dudaba en hacer despedir a cualquiera por un simple error. Y esa actitud era igual tras las puertas de su mansión en Beverly Hills. Había presionado a sus 2 hijos para que asistieran a universidades prestigiosas, que fue algo que él nunca logró, y luego los había empujado a jugar el mismo deporte que él amaba. Y no solo eso, les exigía que fueran jugadores de élite dentro del ranking internacional. A la par de eso, José tenía varias amantes y había establecido a una concubina en un departamento con todos los gastos pagados por él mismo. Eric y Lyle, por su parte, dejaban salir la tensión y la frustración, infringiendo la ley con robos menores y hurtos. No eran los estudiantes sobresalientes que se pretendía, y José había tenido que poner su nombre y su dinero frente a las autoridades para que mantuvieran su estatus dentro de la institución. En otra ocasión, cuando Lyle dejó embarazada a su novia, José se presentó ante ella y la obligó a aceptar $100.000 para desaparecer de la vida de su hijo. Por esa época se filtraron los temores que Kitty había expresado a su psicólogo semanas antes de morir. La mujer había dicho en más de una ocasión que tenía miedo de que sus hijos fueran en realidad 2 sociópatas. Pero la investigación seguía estancada, hasta que algo totalmente inesperado sucedió. En medio de la búsqueda de pistas y de testigos, apareció alguien que aseguró estar en posesión de unas grabaciones en las que los asesinos hablaban del crimen. Esta persona no era otra que la novia de un terapeuta, que había grabado las sesiones con los hermanos Menéndez. Eric había confesado el crimen, pero había cometido además un enorme error. Había amenazado al terapeuta, lo que lo liberaba a este del secreto profesional. De este modo, las grabaciones fueron válidas para iniciar una indagatoria mucho más agresiva. El caso es que los hermanos Menéndez estaban convencidos de que su padre tenía una cuenta secreta en Suiza con más de $70 millones. Por eso habían planeado meticulosamente el crimen. Al menos eso fue la primera teoría, y fue suficiente para ordenar el arresto. El asunto sacudió a todo Estados Unidos cuando Court TV transmitió el juicio en 1993. La abogada del hermano menor, Leslie Abramson, alcanzó gran notoriedad por su defensa.
es que en un giro que nadie vio venir, la mujer dijo que los hermanos no solo habían soportado una vida llena de presiones por parte de sus padres, sino que además habían sido abusados sexualmente por José. Esto fue una revelación que causó conmoción en el público. A pesar de todo, la declaración se tomó como poco confiable, y el 2 de julio de 1996, el juez Weisberg sentenció a Lyle y Eric Menéndez a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Los hermanos recibieron sentencias consecutivas por los asesinatos y por conspirar para cometer los crímenes. Poco después, el 10 de septiembre de 1996, el Departamento de Correccionales de California decidió separar a los Menéndez, enviándolos a prisiones distintas. Clasificados como presos de máxima seguridad, también fueron mantenidos aislados de los demás reclusos. Pero algo más pasaría, porque al parecer los hermanos no mentían en cuanto a los abusos cometidos por José Menéndez. Al parecer, el alcance de su carácter violento y retorcido habría llegado al mundo del espectáculo. ¿Recuerdas al grupo Menudo? Fue una popular agrupación musical de origen puertorriqueño formada en 1977 y que alcanzó gran éxito en sus primeros años. Sin embargo, con el tiempo su legado se vio ensombrecido por rumores de abuso sexual que señalaban a su fundador y productor Edgardo Díaz. ¿Cómo se relaciona esto con los hermanos Menéndez? En la década de los 80, Menudo firmó un contrato con el sello discográfico RCA Records, donde José Menéndez, el padre de Lyle y Eric, era un alto ejecutivo. A partir de ese momento, Menéndez comenzó a involucrarse directamente con la banda. Esta conexión llamó la atención de los periodistas Robert Rand y Neri Inclán, quienes se propusieron investigar el posible vínculo entre las acusaciones de abuso contra Díaz y lo que se había revelado sobre Menéndez en el juicio de Lyle y Eric. Un testimonio clave fue el de Roy Rosselló, ex integrante de Menudo, quien ayudó a esclarecer la relación. Roy Rosselló, que comenzó a formar parte de Menudo durante los años 80, es una figura central en la serie documental que ha lanzado Netflix. En su testimonio, asegura haber sido víctima de abuso por parte de Edgardo Díaz. Pero lo que causó aún más impacto fue su acusación contra José Menéndez, a quien también señaló como su abusador. Rosselló recordó que conoció a Menéndez en una limusina, cuando iban rumbo a la casa del ejecutivo. Al llegar le ofrecieron vino, lo que lo hizo sentir extraño, y su memoria se desvaneció en un punto en el que solo recuerda ser llevado por un largo pasillo hasta un dormitorio. Al día siguiente despertó en su hotel, sin saber cómo había llegado allí. Contó que había sangrado mucho y que se sintió dolorido durante varias semanas después del incidente. Lyle y Eric Menéndez continúan cumpliendo condena. Ambos se casaron mientras permanecían en la cárcel con sus novias por correspondencia y su situación está en revisión. Existe la posibilidad de que logren recuperar la libertad en algún momento, quizás ayudados por la nueva luz que se arroja sobre su caso. También hay pedidos de que se investigue por qué la condena del primer juicio no contempló nada de los abusos. ¿Acaso acusar a alguien de poder como Menéndez hubiera hecho saltar a toda una red de cómplices? ¿Hubo un encubrimiento premeditado? Lo cierto es que de la fortuna, el deporte y la universidad prestigiosa no queda nada. La juventud y el derroche han quedado atrás, y los dos hermanos serán, para una nueva generación, apenas una maratón de episodios y una advertencia desde la pantalla. Una advertencia que nos recuerda que a veces el mal está más cerca de lo que suponemos. No olviden dejar su like y los leemos en comentarios.